Buenas tardes a todos y a todas y sed bienvenidos a esta nueva sesión del Trends Club sobre tendencias en Hospitality. La primera presentación de este report la hicimos en la edición de Interiotel Madrid 2022, que se desarrolló el pasado mes de octubre. Interiotel es uno de los principales eventos sobre interiorismo de hoteles y restaurantes en Europa y probablemente el más potente de ellos, a tenor del número de expositores, asistentes profesionales, ponencias, talleres y otro tipo de contenidos. Si no habéis tenido la oportunidad de asistir nunca a Interiotel hasta ahora, os recomendamos la posibilidad de que os reservéis ya del 18 al 20 de octubre para la próxima edición que este año se celebrará en Barcelona. Interiotel fue el lugar ideal para dar a conocer este report sobre tendencias en hoteles y restaurantes en una presentación extensa, con detalle y que gustó tanto que hemos pensado que para aquellos que no tuvisteis oportunidad de asistir a Interiotel debíamos hacer al menos un resumen en el marco del Trends Club del Cluster Ambit. Contamos en esta sesión con Pepa Casado de la consultora Futurea, que es la autora del informe. Pepa, muchas gracias por acompañarnos esta tarde una vez más. En la sesión anterior que realizamos en diciembre, en el Trends Club, sobre estrategias en interiorismo con boomers, millennials y Z, una edición que gustó mucho también, presentamos la nueva marca del clúster. Para aquellos que todavía no os habéis enterado, sí, habéis oído bien. La nueva marca del clúster, el nombre que utilizaremos a partir de ahora y en adelante es Ambit Living Spaces Cluster. Creemos que Ambit es una marca inclusiva con todo el ecosistema de interiorismo, que explica nuestra voluntad de contribuir a mejorar los espacios que habitamos, tanto desde la perspectiva de los productos que utilizamos y que son la base de las empresas industriales que forman parte del clúster, como empresas de mobiliario, de carpintería, de iluminación, de pavimentos, revestimientos, textil, decoración domótica, como también una marca que refleja la utilidad que el clúster brinda a los promotores de espacios, los prescriptores, arquitectos y diseñadores de interior y a la propia experiencia de las personas como usuarios de estos espacios. Explicaros que empezamos el 2023 con las pilas bien cargadas y con un programa muy completo de actividades. Programa en el que además hay numerosas novedades respecto a años anteriores. En abierto, o sea, para aquellos que todavía no sois socios del Cluster Ambit, dispondremos de las Trends Talk online, como esta que estamos celebrando ahora mismo, a las Trends Talk Focus, que van a ser sesiones presenciales que realizaremos en el showroom de alguna de nuestras empresas asociadas, que es novedad de este año, y también dispondremos, como en años anteriores, de un acceso parcial a los contenidos de nuestra Academy y del grupo de debate en LinkedIn. Como actividades para nuestros socios, además de todas las anteriores, pondremos en marcha como novedad charlas de estrategia que están pensadas para que los CEOs o directores de marketing de nuestras empresas asociadas debatan, conozcan el posicionamiento estratégico de empresas en un segmento determinado. Además, repetiremos la Trends Fest, una actividad que tuvo mucho éxito el año pasado, nuestra fiesta de tendencias, y que celebraremos en primavera con ponencias, talleres, en un entorno más desenfadado. También presentaremos un análisis y visita de las tendencias Fora Fira que se van a presentar en Milán y que será una buena oportunidad para conocernos personalmente y para compartir un buen paseo en una de las mecas del diseño de interiores como es la ciudad de Milán. Será novedad también para este año un servicio de realización de informes sobre tendencias de interés para un socio en concreto que se realizará por encargo de este socio. Y finalmente, sobre contenidos, continuaremos proporcionando a nuestros socios el acceso completo a la Academy y la posibilidad de consulta de los informes de la consultora WGSN. Recordaros a todos dónde nos podéis encontrar online. Hemos actualizado nuestra web y redes sociales para la nueva marca. Ahora mismo tenéis en pantalla las nuevas direcciones del Cluster Ambit. Y también deciros que mientras Pepa hace su presentación, a continuación podéis enviar por el chat vuestras preguntas. El equipo del Trends Club os las iremos contestando a lo largo de esta sesión. Pepa, adelante cuando tú quieras.
Hola a todos y bueno, gracias Joaquín por la presentación. Eh, Bienvenidos un día más. Estamos muy contentos de volver a empezar, de retomar este año las actividades del Trends Club. Y bueno, como sabéis, en la Feria de Interiotel durante el último trimestre del año pasado presentamos en directo una de las últimas investigaciones del Trends Club, centrada sobre todo en Hospitality. Y bueno, queremos aprovechar también esta oportunidad para poder contároslo a todos aquellos que en octubre no pudisteis estar en la Feria Interiotel en Madrid. Por lo tanto, vamos a hablar de esas tendencias en hospitality, qué es lo que está pasando. Este informe es una actualización del informe que ya hicimos el año pasado y que cada año presentamos en el marco de Interiotel, y en el que nos centramos en diferentes tendencias que han sucedido dentro del sector y cómo estas están afectando a hoteles y restauración. Bueno, principalmente lo que estamos viendo en los últimos años es un cambio paradigmático en la forma en que viajamos, ¿no? Hay una nueva forma de viaje, que se une a todos esos modelos tradicionales y que de alguna manera está configurando un nuevo set de actores dentro del sector. Tanto agencias, turoperadores y también hoteles, ¿no? En esta nueva realidad, todos aquellos que se dedican al hospitality están pensando en nuevas fórmulas, nuevas aproximaciones a ese viajero que es más consciente, que busca otro tipo de cuestiones dentro de su viaje, ¿no? Y donde ese viaje con propósito es algo importante. Hay diferentes cuestiones que están afectando al sector de los viajes, y que son transversales a todas las tendencias. Por un lado, buscamos consejeros de viaje diferentes. Ya no nos valen con las plataformas digitales con fórmulas estandarizadas, ni con las agencias de viajes tradicionales que ofrecen paquetes ya cerrados, sino que hay una nueva forma de emprender el viaje que tiene que ver con un consejo personalizado del viaje, un viaje a medida de cada una de las personas. Por otro lado, el viaje se ha convertido en uno de los centros de la conversación cultural. Ya vemos muchas ciudades indignadas por cómo el turismo influye en la vida diaria de los ciudadanos. Pero por otro lado, también el viaje se ha convertido en una forma de conectar con la cultura del lugar. ¿Qué papel juega el hotel en esa conexión? Es sin duda fundamental. Hay una transformación en el concepto del lujo, ¿no? El lujo ahora se relaciona no solo con el hedonismo, sino también con la sostenibilidad, con la experiencia, con el contacto. Y por otro lado, también el hedonismo va a ser una cuestión fundamental, ¿no? Tras varios años de penurias en lo referente al viaje, la experiencia se ha convertido en algo fundamental, ¿no? Y el viaje como una forma de evasión también. ¿Cuáles son las cuatro tendencias de las que vamos a hablar? Estas cuatro, ¿no? Ese viaje mindfulness que tiene que ver con la salud, pero no solo. Las fórmulas del viaje, ¿no? Con esos nuevos compañeros que están apareciendo. Los cambios que está haciendo el hotel respecto a todas esas transformaciones en lo referente a su modelo. Y también viajes alternativos que están surgiendo y que se están transformando de nicho a masivos. En el primero de las tendencias, mindfulness, de lo que hablamos es del viaje significativo, ¿no? De cómo viajar se ha convertido en una forma de conectar con las raíces, de conectar con uno mismo, de conectar con la salud. Y eso lo vamos a ver a través de diferentes fórmulas. ¿Por qué es esta tendencia tan importante del viaje significativo? Por un lado, esta idea del turismo masivo nos ha hecho replantearnos lo que significa el viaje y cómo queremos viajar, ¿no? Y si de facto nos interesa viajar a según qué destinos que están muy masificados. Es decir, que habrá mucha gente que sacrifica ver el Taj Mahal cuando va a la India porque prefiere ver cosas menos masificadas pero más auténticas, ¿no? Y de alguna manera evitar esa turistificación de los destinos. Por otro lado, hay una preocupación creciente por la salud y el autocuidado, y una conciencia de que la salud tiene que ver con los hábitos del día a día y no solo con el momento de ir al médico o hacer un tratamiento médico concreto. Porque no, el viaje puede ser una parte de ello, ¿no? Y cada vez lo es más. De hecho, lo estamos viendo en los datos, ¿no? Cuando le preguntan a los millennials británicos por qué van de vacaciones, la mayoría van simplemente para relajarse, ¿no?
Otros mencionan visitar gente, pasar tiempo con la familia, una escapada romántica. Es curioso que entre las motivaciones más importantes nadie hable de ver un determinado museo, conectar con la cultura del lugar o descubrir un nuevo destino, que parece el motivo fundamental de un viaje. Dentro de esa tendencia vamos a ver tres manifestaciones. La primera de ellas es esta de Health is Wealth, como consideramos que la salud se ha convertido en un activo importante y, por qué no, en parte de lo que nos hace ricos. Y de ahí que muchísimos turistas o viajeros lo que buscan precisamente es relajarse, escapar de su día a día, como ya habíamos visto, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo una gran cantidad de hoteles, de nuevas ofertas turísticas que precisamente se centran en esas cuestiones que tienen que ver con la recuperación y la prevención. Es decir, qué significa la salud cuando viajamos, ¿no? Cómo el viaje se convierte en una parte restaurativa, reparativa, incluso de prevención de la salud. Lo cierto es que vamos a ver cómo ese sector del bienestar va a crecer. De hecho, se espera que la demanda de este tipo de servicios crezcan hasta los 1,27 billones de euros en 2025, ¿no? Es decir, que no solo el sector de la salud, sino también otros que orbitan a su alrededor, como es el de hospitality, y esto lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Hoteles que, como por ejemplo este que vemos aquí en Sudáfrica, introducen, gracias a la colaboración con clínicas médicas, sesiones de terapia del sueño, por ejemplo. Este tipo de spas, de alguna manera lo que están haciendo es evolucionar a otro tipo de servicios diferentes. Es decir, hay un cambio también en el set de servicios que los spas están ofreciendo en base a todas esas nuevas tendencias que están apareciendo en el sector del bienestar y la salud. Por lo tanto, ya no vale con tener un gimnasio o una sauna dentro del hotel, sino que otras cuestiones como la reparación, como diferentes tipos de terapia, como puede ser la del sueño o incluso cognitivas que se están empezando a aplicar en hoteles, van a ser importantes a la hora de aproximarnos a un hospitality que tiene un foco real en salud. Por ejemplo, estamos viendo ya proyectos de hospitality que se centran en la recuperación postnatal, ¿no? Como la novena planta de este hotel en Nueva York. O restauración precisamente en el que el foco va a ser la salud. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Y que está cambiando precisamente el sector de la restauración, ¿no? Ese cambio de foco hacia no solo el estilo de cocina, sino también el interiorismo y cómo se diseña la experiencia en base a esos criterios de salud. Y no solo los criterios hedonistas que tienen que ver con la comida, ¿no? Sino que se combinan y es un proyecto más multicapa o con más matices. Por lo tanto, vamos a ver ahí cómo cada vez más va a haber una conexión entre bienestar y hospitality y cómo eso va a hacer que los sectores, los hoteles y la restauración necesiten nuevos partners para llegar a estos públicos o para trabajar bien esta línea de negocio, ¿no? Porque la salud ha cambiado y ya no se trata tanto de clínicas, sino de cómo trabajamos la salud en el día a día, incluso a través del viaje. Dentro de este Mindful Travel, la ciudad es otro de los grandes temas, ¿no? Esta idea de celebrar la ciudad y también de cómo el hotel se ha convertido en un centro precisamente de promoción de la cultura local, de garante de esa cultura. Eso es una transformación que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Como los hoteles han pasado de ser hoteles globalizados en cuanto a la estética y a la propuesta, a hoteles mucho más arraigados, ¿no? Mucho más conectados con la cultura y también con las personas locales. Y de hecho, bueno, algo que estamos viendo en el viaje es precisamente cómo cambia en ese sentido, cómo empieza a aumentar el viaje local, ¿no? Cómo el viaje se ha convertido en una forma de conectar con otras personas, de celebrar la ciudad. De hecho, una cuarta parte de los viajeros de Reino Unido habían planeado un viaje dentro de su propia ciudad, ¿no? Obviamente es un tipo de viaje diferente, pero de alguna manera también es viajar, ¿no? Esta idea del local travel se ha instaurado y ha generado una nueva forma de entender la ciudad. Para los hoteles y la restauración significa que se abren de nuevo o por primera vez a un público enorme y muy interesante, ¿no? Y que hace replantearse al hotel cuál es su función dentro del ecosistema urbano.
Ahí estamos viendo un montón de proyectos que precisamente hablan de esta idea de refugio urbano, de cómo, por ejemplo, un restaurante puede transformarse en función de la ciudad y siendo el mismo restaurante ser completamente diferente, porque su cocina, su espacio y su experiencia habla precisamente del entorno en el que están, ¿no? O espacios como Casa Camino que pone en contacto a los artistas locales con el viajero, o toda la restauración de elementos públicos para transformarlos en hoteles y de alguna manera guardar el patrimonio de una ciudad. Es decir, que estamos hablando de un turismo donde no solo es importante el viajero que viene de fuera, sino también el viajero local, ¿no? Esa comunidad cercana con la que el hotel se rodea y que de alguna manera también es la plataforma precisamente para que el hotel sea ese garante de la cultura, para que el hotel pueda conectar al viajero con la ciudad. Este cambio de mentalidad respecto al viaje, ¿no? A un viaje más consciente. Habla también de un viaje pausado, de viajar menos pero mejor, de viajar más días pero con menos estrés y una agenda menos apretada. Y eso está haciendo que las estancias, que las largas estancias aumenten. Tiene que ver también con el teletrabajo, que después comentaremos, pero obviamente todos los modelos residenciales y de hospitality de largas estancias son los que menos han sufrido en los últimos años. Y de hecho estamos viendo una reconversión interesante de los modelos de hospitality hoteleros hacia modelos de este tipo que introducen habitaciones clásicas de hotel, con habitaciones para largas estancias, con apartahoteles y con zonas comunes muy grandes en los hoteles, ¿no? Es decir, estos nuevos modelos que desde una perspectiva tradicional de lo que es el hotel difícilmente se le podrían poner esta etiqueta, pero que obviamente siguen siendo hospitality y que se encuentran a medio camino entre unas cosas y otras. Como os decía, las Branded Residencies son las que menos han sufrido durante la pandemia del COVID y estamos viendo muchísimos modelos diferentes, desde modelos de ultra lujo, como puede ser o modelos como Wonder, que viene a ser una especie de nuevo Airbnb de casas inteligentes, pensado sobre todo para viajeros que teletrabajan también. Es decir, hay una cuestión importante que tiene que ver con los trabajadores remotos, pero también con la aspiración, con qué es lo que estamos buscando de ese viaje. La segunda de las tendencias tiene que ver con el propio modelo del viaje, ¿no? Con quién viajamos. Eso conecta directamente con el por qué. Pero estamos viendo cómo lo que eran nichos dentro del mercado, como puede ser el solo traveler o el viaje intergeneracional, están creciendo cada vez más, ¿no? Es decir, nuevos compañeros de viaje que se introducen y que van a hacer que cambie el modelo imperante, ¿no? De viaje laboral o viaje en pareja. Aparecen, por lo tanto, nuevos compañeros, ¿no? Y que tienen que ver precisamente con esos motivos del viaje. ¿Por qué viajamos? Ya lo mencionábamos en la anterior tendencia. Muchos de los viajeros mencionaban conectar con la familia y los amigos. Y esa es una parte fundamental del viaje y de ahí que esta tendencia sea tan importante, ¿no? A medida que aumentan los viajes en familia, también lo hacen los viajes en solitario, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, está creciendo está aumentando la esperanza de vida, está aumentando también la calidad de vida y por lo tanto el viaje intergeneracional cada vez es más interesante y más factible. Y hay otro nuevo compañero de viaje que son las mascotas, que vamos a dedicarle un capítulo concreto, ¿no? El pet traveling, cómo este mercado está creciendo, cómo cada vez es mayor. De hecho, se ha instaurado este término que es el pet parent, ¿no? Como a medida que muchos miembros de la generación Z y millennials han decidido no tener hijos, han adoptado mascotas, ¿no? Pero con una perspectiva de lo que es tener una mascota diferente, como un miembro más de la familia. Y por lo tanto también con una aspiración de hacer todas las actividades del día a día con la mascota, ¿no? Por ejemplo, también viajar. De hecho, solo en el último año hemos tenido más de 2 millones de animales domésticos viajando en vuelos comerciales. em, y estamos hablando de unas condiciones de viaje bastante deplorables, ¿no? O sea, que incluso con estas condicionantes han viajado tantas mascotas en un contexto favorable, ¿cuánto podría aumentar este número?
En ese sentido están apareciendo multitud de ofertas de hospitality, de retail, precisamente pensando en las mascotas, ¿no? Poniendo el foco en los perros o los gatos y no en las personas, que serían como los acompañantes. Aquí hay un cambio importante, ¿no? Ya no se trata simplemente de adecuar un hotel para que, si hace falta, puedan estar los perros, sino hacerlo diseñado específicamente para humanos con perros o gatos. Y también, bueno, multitud de tour operadores que están también empezando a ofrecer ofertas ya para dueños de mascotas. Por lo tanto, aquí hay un sector creciente de personas que consideran a su mascota como un miembro más de la familia, con un mercado en constante crecimiento, año tras año todos los sectores relacionados con las mascotas siguen creciendo y el sector del hospitality no será menos, ¿no? Tiene que haber un cambio y una transformación, no basta simplemente con poner una etiqueta o una pegatina de pet friendly en la puerta, ese pet friendly tiene que verse reflejado de otras maneras, a través de la experiencia, de los servicios, del equipamiento. La segunda de las manifestaciones sería esta de gramping, ¿no? Esta palabra entre grandparent y camping, que de alguna manera de lo que habla es de este viaje intergeneracional, de cómo la tercera edad, cada vez en mejor forma y con ganas de viajar, buscan como un objetivo personal pasar tiempo con su familia, ¿no? Es un sector que está creciendo, no solo el viaje es solo de nietos y abuelos, sino también de las tres generaciones, ese viaje familiar, ¿no? Em, en el 2021 el 57% de los boomers afirmaba que sus planes de viaje post-pandémicos se centraban en pasar tiempo con los amigos y la familia. Es decir, eso se ha convertido en algo fundamental después de un tiempo en el que no hemos podido estar con nuestros seres queridos. Y ahí que están apareciendo multitud de hoteles pensados precisamente para hacer mucho más amable y más cercano eso, ¿no? Como muchas ciudades, muchos destinos están también preocupándose por dar ofertas y dar soluciones a los viajes intergeneracionales y empiezan a aparecer también turoperadores y plataformas centrados específicamente en esta tipología de viaje, con lo cual ya tenemos una estructura de oferta y un canal para la comercialización de este tipo de viajes, pero sobre todo un viajero interesado en esta oferta. Tiene que ver sobre todo con esta idea, ¿no? De recuperar el tiempo perdido. Por lo tanto, tenemos aquí un insight muy poderoso dentro de esta tendencia. El último de las manifestaciones sería esta idea del solo traveling, ¿no? Aunque no es nada nuevo, el viaje en solitario, sí que es cierto que han crecido más y más a lo largo de estos años. De hecho, en el 2022 las búsquedas en Google habían aumentado un 765, búsquedas de viajar solo, y en Booking respecto al año anterior los viajes solos fueron el 23%, el año anterior el 14%, ¿no? Es decir, casi 9 puntos porcentuales es lo que se incrementó en reservas de esta plataforma. Por lo tanto, más gente viajando sola que nunca, ¿no? Y eso lo estamos viendo en el crecimiento de todos esos influencers que hablan del viajar solo, pero también en todos esos viajes tematizados, ¿no? Por ejemplo, los game travelers son uno de los grandes nichos, ¿no? Nichos entre comillas, ¿no? Porque pueden llevar a miles y miles de personas a un destino, por ejemplo, para un evento de eSports, ¿no? Que se está convirtiendo en uno de los grandes negocios dentro de la industria digital. ¿Qué está sucediendo en los hoteles? Obviamente, para dar respuesta a esto, hay un fenómeno importante, ¿no? Que estamos viendo en muchos hoteles, que su modelo reducen el espacio de la habitación para incrementar el espacio de zonas comunes. Y esto es mucho más interesante para este viajero solo, ¿no? Que va a tener que paga menos por algo infrautilizado, como es la habitación, respecto a los espacios comunes, que sí que es algo que puede disfrutar. Es el caso de Citizen, por ejemplo, que tiene muchos modelos de hotel con esta estrategia. Por lo tanto, aquí vamos a ver cómo todos esos cambios en los modelos van a hacer que los hoteles tengan que enfrentarse a un modelo de multinichos, es decir, con muchas tipologías diferentes de viajeros, con objetivos diferentes, pero que a la vez busca precisamente esa amalgama en algunas ocasiones.
La tercera de las tendencias es la de Hotel Rebranding. ¿Cuáles son las respuestas que está dando el sector de hospitality a todas estas tendencias, ¿no? Sí, sobre todo de lo que habla Hotel Rebranding es de un cambio de modelo, de nuevas estrategias de los hoteles que desafían lo establecido y que hablan también de la experiencia y que hablan de cómo posicionarse en base a los nuevos valores que están surgiendo. Eh, Hay muchas cuestiones que tienen que ver aquí con el talento, pero también con lo digital. Vamos a ir como una a una, ¿no? Por una parte, esta idea de la retención del talento ha sido o es fundamental y va a ser fundamental en el sector hospitality. Hay varios sectores donde la retención del talento es especialmente crítica, la salud es uno de ellos y hospitality también, porque ha sido uno de los sectores que más ha sufrido durante la pandemia y por lo tanto tenemos una base de trabajadores que lo han pasado mal durante meses, ¿no? Y que están sometidos a tensiones fuertes. Durante el COVID, el 64% de los trabajadores de hospitality que perdieron su empleo plantean cambiar de sector y el 17% está utilizando activamente su tiempo para recualificarse en otra profesión. Por lo tanto, tenemos aquí un peligro importante de personal ya cualificado que quiere cambiar de sector para dedicarse a otros diferentes del hospitality. Hay un problema de retención del talento. Esto lo están viendo ya muchísimos hoteles que están buscando estrategias precisamente para retener o fomentar el talento local. De hecho, en un informe reciente, un 70% de los trabajadores de hospitality dicen sentir que tener el apoyo adecuado para su bienestar mental es importante en su vida laboral. Por lo tanto, va a ser importante, un factor fundamental para retener el talento, ¿no? Ya estamos viendo hoteles que trabajan con ONGs locales para promover talento local y desarrollo económico, es decir, que hablamos de retener el talento, pero también de otra serie de valores que encajan también con el viajero. Bueno, cientos de ejemplos precisamente que hablan de esto, ¿no? De cómo el sector hospitality está tratando de promocionar y de generar talento dentro de su propio sector. Esa transformación de los modelos de hoteles tiene que ver por un lado con los recursos humanos, pero por otro lado también con los modelos de ingresos y de experiencias, ¿no? ¿Cuál está siendo la influencia de la economía digital dentro de los hoteles? No solo tiene que ver con las criptomonedas, que ya sabéis que es un mercado muy fluctuante, sino con toda la economía digital, ¿no? De cómo se están transformando las experiencias, las transacciones económicas y también las relaciones con el usuario. Ahí estamos viendo bueno, hay muchísimos datos que nos dicen que muchos estadounidenses pensaban utilizar criptomonedas para viajar, pero sobre todo, y lo más interesante que estamos viendo, es como algunas cadenas hoteleras, algunos actores dentro del sector hospitality están trabajando no solo con criptos, sino también con NFTs como una forma de relacionarse con el usuario, como en el caso de Cityscape, de generar un laboratorio de creación de nuevos modelos de hoteles o incluso relacionando los NFTs con una forma de financiar iniciativas sostenibles o de generar clubs exclusivos para acceder a diferentes restauraciones, como es el caso de Fly Jiffys en Nueva York y cientos de restaurantes que están funcionando con modelos de NFTs. Por lo tanto, va a haber aquí una idea de cómo toda esa economía digital, cómo los hoteles virtuales van a ser espacios de creación, pero también nuevas formas de transacciones económicas y cómo toda esta nueva economía va a generar también un cambio o un nuevo ingreso en el modelo de negocio. Y finalmente, dentro de este hotel rebranding, también The Call of Nature, ¿no? Que es un tema yo creo que recurrente que hemos tratado también en otras sesiones, precisamente hablando de cómo la naturaleza se ha convertido en algo fundamental en la vida diaria, ¿no? Esto es algo que estamos viendo absolutamente en todos los espacios y en hospitality también, con diferentes hoteles que buscan restaurar y incluso bioregenerar, ¿no? Es decir, que ya no se trata simplemente de un hotel que está en medio de la naturaleza, sino cómo el hotel interactúa para regenerar el medio vegetal, la biodiversidad,
y conectar precisamente con un hotel, con un viajero que lo que busca es un viaje mucho más consciente y responsable con el medio ambiente, ¿no? Lo estamos viendo desde modelos de ultralujo a modelos un poco más conceptuales como este, ¿no? Y finalmente la última de las tendencias es esta de alternative travel, ¿no? De viajes, nuevos modelos de viaje, nuevas formas de emprender lo que tiene que ver con cómo están cambiando los hábitos de vida y cómo cambian los valores, ¿no? Sobre todo conecta con la conciencia social y medioambiental, con ese viaje con intención y con el nuevo lujo, ¿no? Que tiene que ver con cómo están cambiando el hábito de vida y sobre todo también con el teletrabajo, ¿no? Vamos a hablar del primero de las tendencias que tiene que ver con la membresía. Yo creo que uno de las estrategias más interesantes que estamos viendo, ¿no? Y cómo la membresía se está empezando a entender de otra manera. Dentro de toda esta idea de membresía están apareciendo todos esos nuevos clubs, ¿no? De socios que tienen sedes por todo el mundo y que una parte de lo que tienen es hotel, pero tienen también un club social o restaurantes, ¿no? Esta idea como casi antigua, ¿no? De los casinos o los clubes sociales, pero reformulada con una sensibilidad contemporánea, desde el punto de vista del hospitality y también de la relación o la generación de la comunidad. La idea de la membresía o la exclusividad ha sido y va a ser importante, ¿no? De hecho, por mucho que haya habido crítica respecto a los jets privados, han aumentado el tráfico de los mismos durante y después de la pandemia. Y aunque por un lado hay una idea de viaje consciente, también hay una ola de lujo desmesurada, pero que se está traduciendo en ofertas como muy discretas, ¿no? Vivimos un proceso similar al de la crisis de 2007, donde el sector del lujo de alguna manera tenía que ser mucho más discreto y donde la ostentación, al estar penalizada, precisamente es lo que se evita. Eso no quiere decir que no haya exclusividad y no haya lujo. De hecho, ya lo estamos viendo a través de redes de hospitality que solo se hace a través de membresía, como el Club Inspirato, y lo estamos viendo también en retail, por ejemplo, con tiendas con hoteles que solo están abiertas las boutiques para los miembros del club privado o que hay que reservar una cita para poder acceder a ellos. Esta es una tipología de viaje. En el polo opuesto estaría el active travel, ¿no? Ese viaje relacionado con la naturaleza y con el deporte, con la tematización que ya mencionamos de alguna manera el año pasado en el informe. Os recomiendo también, si os interesa este tema, revisar también aquella sesión, porque hace un año, pero yo creo que hay conceptos todavía interesantes y de alguna manera este informe es una evolución de aquel. El Active Travel va a crecer más y más, esas experiencias outdoor, esta nueva forma de viajar, ¿no? Y que ha hecho que diferentes hoteles de todo el mundo reconfiguren su oferta de servicios. Pero sobre todo ha puesto en el mapa a destinos que antes no lo estaban porque son interesantes o mucho más interesantes para el turista. Y la tercera de los nuevos modelos tiene que ver con esa transformación en el estilo de vida que ha venido con el incremento del teletrabajo. En este sector hemos pasado de tener un nicho que eran freelancers que trabajaban mientras viajaban a tener una masa de trabajadores global repartida por todo el planeta. Es decir, ya no son solo los autónomos, sino que trabajadores de empresas de todo tipo son ahora o pueden ser teletrabajadores, ¿no? Al menos unos días a la semana. Y eso hace que también haya un concepto nuevo de vacaciones donde aparece el Bleisure, ¿no? Esta forma de mezclar placer y trabajo y poder trabajar unas semanas al año desde algún destino. Esto conecta de una forma muy clara con las estancias largas, ¿no? Hay diferentes países. Mientras en España, por ejemplo, el teletrabajo no nos lo tomamos así, sí que hay países como Estados Unidos, como Alemania, donde muchos trabajadores sí que plantean hacer viajes más largos porque pueden trabajar a distancia, ¿no? Por lo tanto, hay ahí países que están precisamente intentando posicionarse en la mente de todos estos trabajadores, ¿no? Como por ejemplo Lituania, Indonesia, y dentro de esos contextos, hoteles precisamente pensados para todos estos nuevos perfiles que necesitan espacios de trabajo, pero que obviamente también están ante un viaje recreativo. Bueno, esas son las 4 tendencias que hemos visto dentro del informe.
Recordad que para todos los miembros del Trends Club tenéis acceso al informe completo, yo os lo recomiendo porque vienen detallados todos los ejemplos y muchísimos datos. Y creo que lo que estamos viendo es una evolución muy clara de lo que vimos el año pasado, ya un informe en época pandémica. Donde sobre todo lo que destaca es precisamente este cambio en la mentalidad del viaje, ¿no? Ya no es tan importante ir al gran destino y ver esos grandes monumentos y poder tacharlos en la lista, sino que hay formas diferentes de viajar y tipologías diferentes que un mismo viajero practica a lo largo del año, ¿no? Puede ser muy diferente un viaje de desconexión que un viaje recreativo. Por lo tanto, una fragmentación de los modelos y las tipologías de viajero que yo creo que va a hacer que haya oportunidades nuevas dentro del sector del hospitality y sobre todo también mucho campo para la innovación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que podéis hacer preguntas por YouTube, estaremos ahí contestándolas. Y nada, os recomiendo también que os hagáis miembros del grupo de LinkedIn, del Trends Club, para estar atentos a todo. Y bueno, si queréis acceder a todos los informes, ya sabéis, todos los socios de Ambit tenéis acceso. Y bueno, podéis haceros socios también y tener acceso a absolutamente todos los informes. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, Pepa, por esta fantástica presentación, como siempre, muy bien. Recordaros a los asistentes que seáis socios del clúster Ambit, que podéis acceder a través de la intranet del clúster al contenido de la presentación. Además, os enviaremos también una encuesta para conocer vuestra opinión sobre esta sesión y recoger vuestras sugerencias o iniciativas para próximas sesiones que vayamos haciendo en el marco del Trends Club. Y a continuación, si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta, adelante, que la haga por el chat. Nosotros nos quedaremos conectados un ratito más para poder responderlas. A todos y a todas, gracias por asistir y muy buenas tardes. Adiós.